Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, Hoy quería hablarles un poquito de lo que es el género policial, ese tipo de género que abarca mucho tiempo, muchos siglos, eh, y que lo tenemos muy presente en el día de hoy, eh, en base al cine, las series, las películas que se han hecho, las novelas que están apareciendo. Hay mucho auge del policial. Es un género que no ha, no ha mermado con el paso del tiempo. Hay una humorada de Borges, como siempre irónico, que dice que el policial nacería con Edipo, que Edipo Rey es el primer representante, la primera huella del policial en la literatura. Eh, Se podría decir que sí, porque en Edipo está esa idea de buscar la verdad, de encontrarla a través de un razonamiento, a través de preguntas, que luego en el policial más conocido se va a hacer más evidente. Después de Edipo hay otra obra muy importante, que es el Hamlet de Shakespeare, que también, y a través del teatro, de los, de, del texto dramático, va a presentar a un personaje que es Hamlet, que trata de averiguar quién fue o cómo fue la muerte de su padre. Muy rico también, muy interesante la relación con el fantástico. Aparece el fantasma de su padre que le va a dar muchos detalles sobre cómo fue que este, el tío de Hamlet lo asesina. Eh, el Hamlet es del siglo XVII, 1610-1615. Desde 1600 hasta 1800 hay algunas huellas del policial, pero son muy esporádicas, muy eh, como esbozos. Después sí, ya en el siglo XIX tenemos la figura de Poe, que en el cuento, ese cuento tan conocido que es Los crímenes de la Rue Morgue, eh, ahí aparece sí un detective. Hasta la aparición de una trama totalmente policial y con un personaje que va a tener los rasgos bien definidos de un detective, no se podría hablar sí, de un género ya establecido. Eh, en, el, en el género policial que va a crear Poe sin saberlo, eh, tenemos es como un triángulo que se formaría: delito, delincuente y detective. La figura del detective a través de Dupin, de Auguste Dupin, el, este, este detective que a través de un razonamiento lógico, muy entrenado, a través de un razonamiento lógico deductivo, va a lograr saber ese asesinato, ese homicidio de una madre con su hija en un cuarto cerrado. El, la idea de cuarto cerrado se va a repetir en muchos cuentos. Ocurre una muerte y cómo lograr mmm, descubrir quién fue y de qué forma. eh, Va a aparecer en muchos cuentos, como decía. Eh, Después de Poe, el policial va a pasar a manos, porque claro, Poe al ser Estados Unidos, va a pasar a otro país que es Inglaterra. Inglaterra es como que le va a delimitar, va a establecer más cuáles son eh, las características del policial. Y tenemos a Conan Doyle con Sherlock, con esa pareja, esa dupla fantástica de Sherlock y el Dr. Watson. Eh, y ahí sí, con Sherlock se delimita un tipo de detective con un razonamiento puro, muy profundo, y que va a estar al margen, eh, Dupin también va a estar al margen, de la institución policial. ¿Sí? Va a ser un detective por fuera de la institución policial y que en muchos casos va a poner en ridículo a la policía. Tenemos a Chesterton con el padre Brown, que es muy interesante porque es un clérigo que también es detective.
y a su vez tiene una muy buena cuota de humor. Tenemos Hércules Poirot de Agatha Christie, y luego, ya en el siglo XX, aparece un cuento en Estados Unidos que es Los Asesinos. El cuento de los asesinos de Hemingway va a refundar, a crear otra forma del género policial. Acá aparece, en Los Asesinos aparece la voz de justamente del asesino, del homicida. Entonces ya fíjense, la voz narrativa y la trama en sí va a pasar por la mirada de otro personaje que era el perseguido. Y luego de esto, como la ciudad fue cambiando desde el siglo XIX al siglo XX, la ciudad se vuelve más sórdida, más oscura, más tenebrosa, más compleja. Entonces las tramas también van a ser tan complejas, más complejas. Aparece dos autores, Raymond Chandler y Dashiell Hammett, que a través de los detectives Sam Spade y Philip Marlowe van a recrear la figura del detective. Ya no va a ser un detective tan lúcido, tan lógico, tan razonador, sino que va a estar, ya estaba, por fuera de la policía, pero se van a mezclar con otros ingredientes, otras instituciones. Estos detectives van a usar la fuerza, van a golpear, van a matar, según el caso. Entonces empieza como una especie de mezcla entre el detective y el delincuente, ¿sí? Y la resolución a veces pasa desapercibida. Interesa más la trama que el resultado. Esa anagnórisis, ese reconocimiento como función privativa, número uno, va a pasar como a estar de más. Se descubre en muchas novelas de ellos la verdad, pero no es lo más importante, lo más urgente. A este tipo de policial se va a llamar policial negro. En nuestro país es interesante porque hay una otra refundación de la figura del detective. En 1942 aparece un cuento de Borges que es La muerte y la brújula, en el cual hay dos tipos de detective. Uno es Lonrot o Leonrot o Lenrot, porque tiene una O con diéresis arriba. Y Triveranus, perdón, Treviranus, que es el otro detective. En Treviranus aparece un detective que tiene más que ver con el sentido común, un razonador práctico, un razonador de lo cotidiano. En vez, Leon Roth era inteligencia pura. Yo creo que en este personaje, en el personaje de Treviranus, va a aparecer un tipo de detective que va a ser ya la figura del comisario, ¿sí? Un comisario criollo. Hay un escritor de Corrientes, que es Belmiro Ayala Gauna, que a través de un detective, de un comisario criollo, que es eh, Don Frutos Gómez, va a crear otro tipo de comisario, de detective, que es el comisario de campo, el comisario que va a descubrir los casos en cuanto a un razonamiento de lo cotidiano, del campo, de las situaciones más de todos los días. Eh, Se va a hacer la pausa en las conversaciones, va a ser muy observador. Hay un cuento que él descubre un asesinato por unos chimangos que van a revolotear sobre un campo, entonces dice, ahí hay un homicidio. ¿Mm? Eh, o sea, hubo un homicidio antes y se buscaba al cuerpo, entonces no se lo encontraba y bueno, lo va a descubrir así. Eh, Después tenemos el comisario Laurenzi de Rodolfo Walsh, el comisario Croce de Piglia,
Y continúa, ¿sí? El policial en el día de, a partir del siglo XX y de ahora del siglo XXI es un género que continúa mucho, que se lo relee constantemente y que gracias a las relaciones con el cine tenemos mucha tipología de policial, policial de enigma, policial de suspenso, policial de terror, el policial psicológico, eh, y muchos autores que han ido escribiendo sobre este, cuentos, novelas que siguen escribiendo, Henning Mankell, John Grisham, John le Carré, y también aparece esa mixtura por la Guerra Fría también en los 50, 60 y hasta 70, que es la novelística de espías, que también podría ser otra de las patitas de esta mesa del policial. Nos vemos, muchas gracias.